Le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas de opinión al analista económico Santiago García Álvarez, con quien dialogaremos sobre la situación económica del país, la subida del IVA al 13%, el déficit fiscal y también el riesgo país y si Ecuador está preparado para el Fondo Monetario Internacional. Muy buenos días, economista. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Saludo a todos quienes ven Gama Noticias. Gracias. Bueno, importante conocer cuál será el impacto ya finalmente de la subida del IVA al 13%. Sí, yo creo que hay 4 medidas que entrarán en vigencia en la primera semana de marzo, una vez que la Asamblea trató en primer lugar la propuesta de ley, la ley que nosotros le llamamos la ley IVA. Y digo 4 medidas porque lo primero que entrará en vigencia luego de este mes que hay que esperar para que sea publicado en el registro oficial, la primera es el incremento del 12 al 13% del IVA. Y eso ya está, digámoslo, aprobado porque la Asamblea no se definió ni a favor ni en contra, entonces entra en vigencia, como digo, en la primera semana de marzo. La otra medida tiene que ver con esta nueva contribución temporal por seguridad del 3,25% de las utilidades de las empresas que obtuvieron utilidades o ganancias durante el 2022. El tercer ingreso tiene que ver, o ingreso para el fisco, tiene que ver con esta contribución temporal también de entre el 5 al 25% por parte de los bancos y de las cooperativas. Tienen que estas organizaciones, en este caso los bancos y por el otro lado las cooperativas de ahorro y crédito, tienen que entregar esta nueva contribución, llamémoslo así, que lo dice así la ley, ¿no es cierto?, como un recurso para enfrentar la violencia que hay en el país y también recursos para el fisco en general. Y finalmente, la otra medida que va a entrar en vigencia, como digo, en la primera semana de marzo, tiene que ver con lo que significa el impuesto el IVA, que bajaría al 5% para materiales de la construcción. Eso es lo que se tiene previsto con esta ley de lucha contra la violencia en el Ecuador. ¿Y con todas estas medidas será suficiente también ya para las arcas fiscales en el ¿Aló? país? Sí, ¿ahí me escucha? Ahí me escucha, economista. Estábamos consultándole que ya con todas estas medidas que entrarán en vigor a partir de marzo, ¿será suficiente para las arcas fiscales del país? Bueno, esa es una pregunta importantísima. Creo que las cosas están dadas. Ya esta propuesta de ley desde el presidente Noboa va a entrar en vigencia, creando estos 4 tributos. Ahora nos toca mirar más cosas. Necesita el país reactivarse y eso no vemos de parte del gobierno nacional mayor preocupación. No es suficiente esto. Necesitamos que la economía vuelva a un recorrido de crecimiento económico. El año anterior no hubo un comportamiento adecuado y vamos a la saga si nos comparamos con otros países de América Latina y durante este 24 tampoco esperamos que la economía tal como está estructurada, como está funcionando, no llama a la tranquilidad, más bien nos preocupa que no haya elementos hacia la reactivación económica. Así que esperamos una política, por ejemplo, ya se le cobra los impuestos a la banca, ahora hay que decirle que la banca y hacer toda la regulación del caso puede entregar el crédito, por ejemplo, a la base productiva, a las pequeñas empresas, a la mediana empresa, a la economía popular y solidaria. Hay que recuperar la banca pública cada vez presta menos dinero. Entonces son cuestiones, la pregunta es bien hecha y creo que necesitamos, y lo decimos aquí en este medio de comunicación, políticas para esa reactivación económica. De un lado se está anunciando, ya pasó el acuerdo comercial con China. A mí me parece que en general puede abrir una oportunidad, pero necesitamos políticas para apoyar a los sectores productivos a fin de que se pueda aprovechar este acuerdo comercial y también defenderse, porque no es fácil competir con China. Pero eso se hace con política económica y se hace con medidas de apoyo a la producción. Y eso sinceramente no estamos viendo. Más bien creo que esa es una inquietud que tenemos desde diferentes sectores y obviamente los sectores productivos de que se requiere esa acción también del gobierno en muchas alternativas que las hay, pero las tiene que tomar, las tiene que implementar a través del Ministerio de la Producción, a través del Ministerio de Agricultura. Hay que hacer, como digo, esa recomposición, pero urgente, de la banca pública, que cada vez nos presta menos recursos
a la base productiva. Por ejemplo, en la banca pública, ¿cuáles serían las alternativas o otras medidas también para tomar aparte de esta contribución de sus utilidades? Por ejemplo, en el caso de la banca pública, ellos no tienen que contribuir con lo que dice la ley, exclusivamente este impuesto adicional de que va del 5 al 25% de las utilidades corresponde a la banca privada y a las cooperativas de ahorro y crédito. Pero, muy bien, ¿qué se puede hacer con la banca pública? Solo hoy entrega 5 de cada $100 de crédito que circula en el Ecuador, 5 de 100 corresponde a la banca pública. Entonces, no, sinceramente es poco, casi nada. Entonces necesitamos capitalizar a esa banca, llámese a la Corporación Financiera Nacional, llámese al Ban Ecuador, llámese también a la CONAFIPS, que es una entidad, bueno, el público casi no la conoce porque es una institución que trabaja exclusivamente con las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces ahí está, ahí hay muchas cosas que hacer para que, por ejemplo, se busque recursos, se puede pedir recursos internacionales para capitalizar a esta banca pública y a su vez vuelva a prestar, como digo, a los sectores de la base social. Y a la banca privada yo creo que hay que revisar la política a este momento de costos financieros, de tasas de interés. Ahí hay algunas distorsiones que permita que fluya más, por ejemplo, el microcrédito. El microcrédito es una herramienta poderosa para la reactivación económica y no encontramos de parte del gobierno y de las autoridades monetarias, de la Junta Monetaria, de la Junta Financiera, no encontramos, no sé, reacción, o sea, simplemente dejan que las cosas pasen y pasen, cuando en realidad el país, luego de estas medidas que, como digo, ya están ahí vigentes y entrarán en vigencia y ya son parte de cada quien tiene que pagar lo que debe pagar en impuestos, pero ¿y la parte productiva qué? ¿Por qué no se hace esfuerzos, como estoy manifestando, esfuerzos para entregar crédito o esfuerzos para dar capacitación al pequeño productor? ¿Por qué se están olvidando de lo que significa cerrar las brechas digitales? Seguimos con graves problemas de acceso de las empresas, de las entidades al Internet. Entonces eso es política pública, no nos corresponde a los ciudadanos ni a la Asamblea, le corresponde al gobierno nacional. Entonces va por ahí mi análisis y creo que es muy importante decirlo así a viva voz, de que se requieren también estas medidas de crédito productivas, la digitalización, todo eso esperamos, porque eso lo puede hacer el gobierno y tiene que hacerlo. ¿Y qué pasa ahora en este marco, en este contexto con el déficit fiscal, economista? Bueno, yo creo que va a ser un respiro estos 4 impuestos que acabo de mencionar, que entrarán en vigencia en el mes de marzo. Será un respiro porque sinceramente sí se requiere recursos para lo que es enfrentar la violencia, el crimen organizado. Ya no serán los A ver. 1.300 millones que anunció el gobierno nacional, porque ese incremento era al 15%. Hoy, ¿no es cierto? Lo que entrará en vigencia será un 1% más hasta llegar al 13%. Pero de todos modos me parece que es un respiro para generar recursos al sector fiscal, pero no es suficiente. Vamos a requerir una política, este momento también de transparencia, de información de parte de las autoridades económicas, porque me parece que se requiere el financiamiento exterior. Y el financiamiento exterior no hay otro nombre dentro de los multilaterales del Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso también no tiene por qué ser traumático. Esto es un gobierno, perdón, esto es un país soberano. Si nos conviene o no, pues hay que acudir a este organismo para tener los recursos que se requieren para completar lo que significa el financiamiento fiscal del año 2024. No alcanza el dinero. Como digo, es un alivio, pero no alcanza. Y tampoco podemos seguir incrementando impuestos ni creando recursos, ¿no es cierto?, como remisiones tributarias. Ya no hay dónde, ya no hay espacio para eso. Además, le haría daño a la economía. Entonces, me parece que en las próximas semanas va a ser importante, como digo, esa transparencia y que explicite el gobierno nacional su plan de financiamiento externo. Ahí, como digo, el primero en la lista es del Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos, no es gratis entrar con el fondo, siempre tiene requisitos. Es una entidad financiera y como entidad financiera dice, bueno, ¿y de qué manera Ecuador me puede pagar lo que yo te puedo prestar? Entonces, todo eso me parece que ya hay que entrar a un debate serio
con información en la mano de cuánto se podría requerir, cuánto pueden dar otras entidades financieras, cuánto también se ha anunciado de que la posibilidad de ahorrar 1.000 millones de dólares del presupuesto general del Estado, pero que no sea un recorte de entidades importantes para el país, que no se recorte, hoy ya nos están recortando dinero a las universidades. En fin, yo creo que todos estos días van a ser importantes dentro de las discusiones económicas porque no, tampoco el país puede seguir así. Ya ha pasado esta ley, ahora nos toca, como digo, mirar estos temas de cómo lograr financiamiento externo, cómo lograr la reactivación económica con más fuerza. Y yo creo que se va a requerir también recursos del BIES, eso también hay que transparentar, es decir, realmente hay muchas cosas que los ecuatorianos vamos a exigir transparencia y que se nos diga con claridad, porque también lo otro, no ocultar y decir no pasa nada, no se requiere o ya con esta ley de impuestos, pues ahí queda la cosa, no es así, se va a requerir, como digo, decisiones de política pública que finalmente le corresponde en gran parte al gobierno nacional. Economista, y con todas estas leyes aprobadas de carácter económico urgente, ¿está preparado o no Ecuador para acudir al Fondo Monetario Internacional? Sí, lo estaba comentando. El fondo es una entidad financiera que le presta este rato a todos los países. Chile tiene un acuerdo con FMI. Colombia, y estoy refiriéndome a dos gobiernos de izquierda, tienen en este momento acuerdos crediticios con el fondo. El Ecuador tiene que ser, en función de su soberanía y en función de necesidades, acercarse al Fondo Monetario porque es una fuente de financiamiento internacional. Lo que hay que hacer es negociar bien, lo que hay que hacer es plantear un plan económico, tanto a los propios ecuatorianos como al propio fondo, de qué se quiere hacer de aquí al año que le corresponde a este gobierno de transición. Y eso sí es un problema, porque este tiempo es muy corto para un gobierno y entonces tiene que moverse mucho para presentar, como digo, un buen plan económico que luego tenga el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Y luego con nosotros, con los ciudadanos, decirnos de estas son las posibles condiciones que el fondo nos puede exigir. Yo creo que el incremento del IVA y estos impuestos allana un poco el camino, porque el fondo siempre ha pedido que los países que le piden dinero, pues presenten capacidad de pago y que su déficit fiscal, que sus recursos, ¿no es cierto?, de alguna manera garanticen ese pago. Eso es todo. Claro que es todo y es complicado, ¿no? Porque, como digo, Ecuador, por ejemplo, no creo que esté preparado para un golpe más, sería así, para decirlo, con respecto a subir los precios de los combustibles. Eso es un tema delicado socialmente, hay que manejarlo bien, hay que encontrar consensos. Entonces, es muy importante que el gobierno nos diga en las próximas semanas cómo quiere llegar al Fondo Monetario. Yo lo veo casi inevitable, me parece que hay que llegar allá, pero la pregunta es bajo qué condiciones, cómo lo quiere hacer, qué está proponiendo como plan económico y eso muchas cosas no la conocemos. Me parece que la Asamblea Nacional también podría jugar un rol importante porque tiene que hacer control político. Y es el control político bueno, me refiero, ¿no? El control político bueno y qué pasa aquí, cómo quiere llegar. No, no necesitamos hoy mucha politización del tema, sino objetividad, porque está en juego el país, necesita recursos internacionales para poder salir adelante en el tema fiscal, que hoy, pese a lo que hemos conversado, de estos nuevos recursos que vendrán con esta ley que ya entra en vigencia en la primera semana de marzo, pues de todos modos se va a requerir, se está hablando de cerca de 8.000 millones adicionales para poder salir el año 2024 con la caja fiscal. Y eso no es cualquier valor, definitivamente va a requerirse apoyo internacional. ¿Y cuánto también se lograría recaudar con la aprobación de estas medidas, economista? Bueno, sí, se había estimado 714 millones que entrarían por el impuesto a las empresas, las utilidades nuevas, dos con el impuesto a las cooperativas y a la banca. Entonces, se estaba estimando también, ¿no es cierto?, un valor de 714 millones de dólares. Solo llamémosle estas nuevas contribuciones del sector privado más aproximadamente entre 600 y otros 700 millones, depende cómo se comporte la economía, del IVA, del 1%. Sumaría, mi cálculo
nuestros cálculos sería aproximadamente 1.400 millones adicionales durante el 2024. Pero el déficit el año anterior llegó a 5.000 millones de dólares, por eso decíamos, esto es un alivio y a mí me parece que es un sacrificio que está haciendo el pueblo ecuatoriano, las empresas, la banca, y ese recurso, entendemos, tiene que ir a la lucha contra el crimen organizado, la violencia, que no ha pasado, se ha hecho las cosas, creo yo, bastante bien, pero va a requerir más recursos en Ujú. parte, y otra parte, pues, entrará al fisco, como digo, para el déficit fiscal, que no es suficiente estos 1.400 millones, pero peor hubiese sido no aprobar, me parece, es mi criterio muy personal, y dejar al país, ¿no es cierto?, en la, en la cuestión no clara de que cómo podíamos financiar estos nuevos gastos contra la violencia. Así que me parece que estamos por el camino, diría yo, adecuado, pero va a requerirse más esfuerzo, se va a requerir del gobierno más trabajo. Esto no va a salir así no va a salir de esta crisis tan rápido, sino que se va a requerir un mayor esfuerzo de todos los frentes, interno, externo, hacer una buena conversación y negociación con el Fondo Monetario. Hay que acudir también a los otros multilaterales, al Banco Interamericano, al Banco Mundial. Hay que ver de una forma transparente cómo el BIES sigue entregando recursos, porque yo no veo opción de que este rato no le pidamos o no se le pida al BIES, al banco del IES, de los afiliados, recursos comprando los bonos del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que va por ahí la situación económica. Yo creo que respiramos un poquito, pero hay que seguir porque esto no termina aquí y se va a requerir incrementar estos financiamientos, tanto internos como externos, hacer un buen manejo de los subsidios a los combustibles, ser muy tinoso ahí. No necesitamos ahorita una bronca social, no necesitamos un garrotazo más, sino hacerlo bien, si es posible, con un consenso dentro de lo que significaría la revisión de los precios de los subsidios. Y si no, pues eso se lo puede hacer de manera paulatina en los próximos años. Así que de esa manera estamos viendo un poco los académicos y los analistas de que esto me parece que recién empieza. Afortunadamente ya ha habido, rápidamente comento, una reducción del riesgo país. Eso hace que Exacto. podamos tener más acceso al crédito externo. Mucha gente dice que no importa el riesgo país, sí importa, porque es una medición de cuán serios somos para poder pagar nuestras deudas. Así que vamos, me parece que ha sido en buena hora esta reducción casi de 3 puntos y ubicarse en 15, 16%, que sigue siendo alto. Colombia tiene 3 puntos, nosotros tenemos 16 puntos de tasa de interés de riesgo. Así que, como digo, esta historia no termina aquí, hay que seguir. Esperamos del gobierno y de la asamblea seguir trabajando, porque es lo que merecemos los ecuatorianos. Ya para finalizar, una última pregunta también consultarle, aprovechando economista, con respecto a la consulta popular, a la pregunta que se refiere con el contrato por horas y a plazo fijo, que beneficiará específicamente a los jóvenes, es lo que ha mencionado el gobierno nacional. ¿En qué medida podrá dinamizar la economía de las familias ecuatorianas esta pregunta en el caso de que se apruebe en consulta popular? Yo creo que esa pregunta es clave este momento y los ecuatorianos tenemos que reflexionar de la mejor manera y de la forma más objetiva. Apenas lo estamos viendo, las cifras muestran que entre el 2012 y el 2023, en la última década, 10 años, el Ecuador no ha podido generar empleo adecuado. Estamos estancados en 3 millones de ecuatorianos, tenemos empleo formal, con garantías, con seguro, pero 5 millones no tienen empleo adecuado. Es un empleo precario, es subempleo, es trabajo no adecuado, en fin. Entonces me parece que es una pregunta que puede aportar, no va a resolver todos los problemas como menciono, es una cifra demasiado grande para pensar que una reforma constitucional referir estos dos contratos ya nos va a resolver los problemas. Eso no hemos dicho, eso no es así, pero creo que podría aportar para facilitar sobre todo el ingreso de la gente más joven que hoy no tiene empleo. Y ahí sí hago un llamado a los sindicatos, a las cámaras. Hoy no es tiempo para posiciones maximalistas. Yo quiero esto al máximo, esto no se topa y el otro abramos todo. No, tiene que encontrarse, como está en la pregunta, ¿no es cierto?, el respaldo necesario que permita
en la parte pertinente cierta flexibilidad para la contratación, por ejemplo, a plazo fijo, sin sobrecargos, con todas las garantías de ley que permita incorporar, yo lo veo así, sobre todo gente nueva que no esté elaborando, ¿no? Estas dos reformas no es para la gente que ya tenemos empleo. Ahí hay que tener precaución para que no se quiera usar, por ejemplo, el trabajo por horas a fin de que alguien que ya tiene un trabajo a medio tiempo o un trabajo completo y volver hacia atrás y darle trabajo por horas. Afortunadamente la pregunta dice solo para contratos nuevos. Me parece que eso es importante e interesante. Así que yo personalmente creo que son preguntas relevantes, pueden ayudar, no es todo, pero pueden ayudar a contratar a la gente que no tiene hoy empleo. Lo mismo el plazo fijo, me parece que hay posibilidades para trabajo, sobre todo de gente con mayor calificación, se hace un trabajo tal y cual por un tiempo, 2, 3 meses, con todas las garantías. Eso es lo que tenemos que aprender y se va a requerir institucionalidad pública para supervisar y que esto funcione bien, ¿no? Porque si no, lo que se hace es saltarse la ley, en algunos casos, no siempre, pero rápidamente disminuir los derechos laborales. Pero sí, se lleva bien, se hace un buen manejo, hay supervisión del Ministerio de Trabajo. El trabajo por horas, con un costo por hora que ya estamos en el debate, tiene que ser bien calculado con todos los derechos, las vacaciones, el fondo de reserva. Sin miedo, vamos a entrar a eso porque tiene que salir un costo hora, como digo, que represente y mantenga los derechos laborales de los trabajadores. Más el contrato a plazo fijo, pienso que puede ser dos mecanismos importantes en eso creo que ya hay un consenso para la gente que hoy no tiene empleo. Así que estamos en esa discusión e información, porque esto tenemos que informar al pueblo ecuatoriano que finalmente en las urnas todavía no hay fecha para la consulta popular, pero en las urnas tenemos que dar nuestro veredicto, tenemos que dar nuestra predisposición y nuestra decisión sobre el conjunto de preguntas y sobre todo esta pregunta que creo, insisto, podría ser un mecanismo que no resuelva todos los problemas del empleo que son muy graves, pero que podría ayudar sobre todo a jóvenes que hoy no tienen ningún tipo de empleo y casi no tienen ninguna esperanza de cómo entrar al mercado laboral. ¿Cuánto sería el valor de la hora, economista, que ustedes Hay una recomendarían? discusión, sí, hay una discusión entre cómo calcular por el número de horas a la semana o número de horas al mes, pero la discusión está entre 3.50 y $3.80 por hora. Ahí, por ejemplo, en nuestro caso, algunos académicos estamos diciendo, señores, aquí entra todo, el fondo de reserva, el 13º, cuarto, vacaciones, todo. Y, ¿no es cierto? De otro lado, el Ministerio de Trabajo ha hecho unos cálculos cercanos a 3.40. Entonces, pero para decirle al ciudadano hoy en la mañana en Gama, decirles, bueno, puede estar el costo ahora entre 3.40 y digamos 3.80, ¿no? Dependiendo cómo se calcula eso. Pero más de eso tampoco va a ser posible, ¿no? Porque se toma en cuenta, en el Ecuador existe una ley en el sentido de que aquí hay un salario básico unificado. Nadie debe recibir menos de 400, ¿no es cierto?, $60 por mes. Entonces, hay que hacer en proporción, es un costo de salario, digamos, 3.40 o 3.80, lo que se defina por hora. Ese es el salario por hora mínimo. Es decir, nadie puede ganar menos de ese salario por hora, ¿no es cierto? De ese ingreso por hora. Entonces, esa es la discusión. Así que esperamos también, porque para que el pueblo ecuatoriano pueda tomar una decisión cuando ya se apruebe la fecha de la consulta, una de las cuestiones fundamentales es, bueno, estamos de acuerdo, ¿cuánto puede ser el costo hora? Pero como digo, y es cuestión de afinar las cifras, pero será entre 3.40 y 3.80 de salario por hora básico. No es que van a recibir los ecuatorianos por hora ese valor, sino que nadie debería cobrar menos de esos 3.40 o 3.80 por hora. Y de ahí sí, claro, la intención debería ser de que ese salario por hora esté más arriba, dependiendo de las actividades empresariales, dependiendo de la formación, educación, en fin. Así que estamos en eso también, me parece que es un tema que vamos a tener que seguirlo discutiendo a fin de que el pueblo ecuatoriano esté sobre todo informado, ¿no? Y tome una decisión, porque esto
ya no hay vuelta, ya la Corte Constitucional ya aprobó las preguntas con respecto a la seguridad y esta pregunta económica que a mí me parece relevante y que tenemos que los ecuatorianos pronunciarnos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por este diálogo informativo. Que tenga un excelente día miércoles de Economista. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día para todos.